Buenas noches, amigos de Internet. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Este asunto de la guerra de Ucrania no es tan fácil como parece. En el día de hoy hay un gravísimo problema en el mar Báltico. Exactamente, les voy a mostrar, hay un país que se llama Lituania, está cerca de un enclave ruso, una especie de departamento o estado ruso que se llama Kaliningrado. ¿Qué ocurre? Que Lituania, como país miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, ha enviado un comunicado a la Federación Rusa prohibiendo el paso de mercancías desde Kaliningrado y a través de Lituania. Esta prácticamente es la noticia del día, porque ya por primera vez y luego del inicio de esta guerra en Ucrania el 24 de febrero, estamos viendo cómo ya se presenta un primer incidente que incluye a un país miembro de la OTAN, que vincula ese famoso artículo quinto, que lo que ocurra contra alguno de los países miembros de la OTAN, inmediatamente todos saldrían a ayudarle, a apoyarlo en esto que podría ser un inicio de la tercera WW3. Sin embargo, Lituania dice que esto ya había sido convenido, una, una orden de parte de la Unión Europea que daba inicios a partir del 17 de junio, de que ya por el tema de las sanciones ya no se podía permitir el comercio a través de Lituania. Fue llamado tanto el embajador de Lituania como el embajador de la Unión Europea a Rusia para que comparezcan ante esta situación y Rusia advierte que va a tomar medidas drásticas sobre este asunto que obviamente perjudicaría bastante el comercio de Kaliningrado. Como plato fuerte del video de hoy, algo que me llamó bastante la atención en el día de hoy, es cómo, y desde la distancia de Ucrania, el asunto que vincula a Rusia y a Corea del Norte, y la gente se pregunta, ¿qué tiene que ver Corea del Norte en este chicharrón, en este problema de Ucrania? Ambos países han sido severamente sancionados por parte de los Estados Unidos. Corea del Norte por obvias razones, por su fabricación de misiles, de ojivas nucleares, sus constantes ensayos, su cercanía a Hawái, por ejemplo, su cercanía a Corea del Sur, la posibilidad que existe de que desde Corea del Norte se lancen misiles hacia las costas occidentales de los Estados Unidos. Pero lo más importante, y como ustedes lo han visto recientemente, es esa renovación de vínculos comerciales y diplomáticos de los últimos días entre Rusia y China. Estos países realmente se han necesitado en los últimos años. El comercio es bastante importante entre Corea del Norte y Rusia. Yo no sabía, pero Corea del Norte le exporta principalmente a Rusia eh, guitarras y eh, instrumentos musicales, mientras que Rusia le exporta a Corea alimentos, medicinas. Pero lo más importante es que se han unido tanto Corea del Norte como Rusia para unir objetivos, sobre todo en el tema nuclear, en caso de que alguna forma la OTAN o los Estados Unidos desde Corea del Sur o desde territorio ucraniano intenten lanzar algún ataque, por ejemplo, contra Ucrania. Corea del Norte también respondería. ¿Y cómo respondería Corea del Norte? Respondería contra objetivos de los Estados Unidos. Por eso es tan importante para Kim Jong-un de Corea del Norte el cada día adelantar el tema de las ojivas nucleares, de los misiles de largo alcance que puedan llegar hasta territorio
de los Estados Unidos, demostrándoles que sí lo pueden lograr para garantizar que los Estados Unidos nunca intente atacar a su país. Tanto Corea del Norte como Rusia ven a Estados Unidos como un mutuo enemigo producto de las sanciones. Ellos ven a Estados Unidos como un país que por su poderío nuclear se mete en sus asuntos domésticos con el ánimo de buscar intereses nacionales, y esto lo ven ellos como un asunto que ellos no pueden aceptar. Cada país tiene derecho a su soberanía, que nadie se meta en sus asuntos. Y ambos países en los últimos días han tratado de provocar a Estados Unidos, de provocar esta opinión que tiene los Estados Unidos de ese dominio que tiene a nivel mundial. Es por eso que, a pesar de que Estados Unidos le ha advertido a Corea del Norte que no haga más ensayos nucleares, más ensayos con misiles, en su visita de Biden, por ejemplo, recientemente a Corea del Sur, que estuvo también reunido estuvo en Japón, a la salida de Biden y cuando tomaba su avión con regreso a los Estados Unidos, Corea del Norte hizo 2 ensayos con 2 misiles de corto alcance, como prácticamente enviando un mensaje simbólico a los Estados Unidos, que Corea del Norte es también una potencia, y una potencia en el tema de los misiles nucleares. El arsenal nuclear de Rusia rivaliza con el arsenal nuclear de los Estados Unidos. Aquí no estamos hablando de que el uno es medio, el otro es de gran poder. Ambos países tienen gran capacidad nuclear en ojivas y en misiles de largo alcance con ojivas nucleares. Ahora, si Estados Unidos y la OTAN amenazan a Rusia, inmediatamente van a hacer uso de sus armas nucleares. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo harían? Hay también un convenio entre Corea del Norte y Rusia al respecto. Por ejemplo, Corea del Norte de momento tiene 45 ojivas nucleares. Este año, Corea del Norte ha realizado 31 pruebas con misiles intercontinentales del tipo balístico. Ha hecho 31 pruebas y 2 pruebas con misiles de corto alcance. En junio 5 de este año, Corea del Norte lanzó en un solo día 8 misiles de corto alcance. Primera vez que ellos hacen este tipo de lanzamientos. Este año, Corea del Norte aumentó la variedad de sus lanzamientos, tanto de corto, medio, largo alcance. Hicieron lanzamientos de misiles tácticos, hicieron lanzamientos desde misiles, desde submarinos, desde trenes, desde también misiles de crucero. También hicieron ensayos con misiles hipersónicos. Esta gente prácticamente, si Colombia exporta café, Estados Unidos exporta algodón y cereales, Corea del Norte se dedica a trabajar el tema de los misiles, pero de tiempo completo, en pocos años. Yo no sabía. Corea del Norte va a tener 200 ojivas nucleares, lo que significa que Corea del Norte se va a convertir en una potencia nuclear a nivel mundial de tamaño mediano. Estados Unidos y Rusia son de gran tamaño. Me pareció también interesante algo que investigué en el día de hoy, es cómo este hombre, el hombre fuerte de Corea del Norte, observa tanto a Rusia como a los Estados Unidos y a la OTAN. ¿Qué observó Kim Jong-un este año? Que tanto la OTAN como los Estados Unidos no han intentado ingresar ni a 1 centímetro de Rusia. ¿Y el por qué? Por el tema de que Rusia tiene ojivas nucleares tácticas. Entonces el hombre, al ver esto, se va a dedicar de tiempo completo a copiar este esquema de parte de Rusia, porque
como les he dicho, para este señor Kim Jong-un, lo más importante es crear el mecanismo para que Estados Unidos nunca intente ni en sueños atacar su territorio. Y lo que más busca para lograr este objetivo Kim Jong-un es robustecer su programa nuclear de ojivas nucleares con destino a los Estados Unidos para que nunca Estados Unidos tenga en su mente tener como objetivo a Corea del Norte. Ahora, el mensaje que está enviando, entre comillas, este hombre Kim Jong-un a Corea del Sur es que en el momento que Corea del Sur intente atacar a su territorio, dice él, esto significaría que ya Estados Unidos estaría dispuesto a sacrificar la vida de sus propios ciudadanos. Esto parece un juego de dominó. Miren que empezamos con Ucrania y ya vea por dónde vamos. Y todo con el tema de que uno no puede mostrarse débil ante el enemigo. Es lo mismo que está haciendo Corea del Norte y lo que está haciendo Rusia. Y esto ha significado que Estados Unidos, el presidente Biden, lo último que él haría sería provocar a Rusia, porque esto significaría provocar directamente la salud mental y física de los habitantes de su país. Hombre, ¿qué ha ocurrido en los últimos años y meses? Que Rusia, obviamente, que está cerca a Corea del Norte, no le interesa a Rusia que Kim Jong-un se fortalezca mucho en el tema nuclear, por obvias razones. Pero lo más curioso es que por mucho que Rusia no quiera, no hay nada que hacer con Kim Jong-un. Este hombre es obsesivo y eso lo sabe Rusia. Entonces, como dirán, hay que dejar que él prosiga con su tema de armamento nuclear. Biden no está preparado para evitar que tanto Corea del Norte y Rusia usen armas nucleares. No es como, señores, no lo vayan a hacer, o si lo hacen les pasa esto o aquello. Estados Unidos no tiene forma de controlar. Pues Estados Unidos tiene los famosos maletines que usan cuando el presidente sale de viajes, que eso lo vemos por las películas y en cine. No, en este caso, Biden, presidente de Estados Unidos, no tiene control de esas maleticas donde van esos switches para hundir el botón en caso de uso de armas nucleares. Ahora, para muestra un botón, de las advertencias que ha hecho Estados Unidos son varias. Ha advertido tanto a Rusia como a Corea del Norte. Le dice a Corea del Norte, señores, ustedes ya no pueden hacer otra prueba nuclear, no pueden hacer otra séptima prueba nuclear, que ya han hecho 6. Y les dice a Rusia, ustedes no pueden hacer ensayos atómicos como los que nosotros hicimos en Japón en el año 1945. ¿Y saben qué ocurre? Que tanto Rusia como Corea del Norte no les importa la advertencia que les haga el presidente Biden. Hay un hombre, un general, que es el encargado del tema de los ataques con misiles, tanto a Canadá como a los Estados Unidos. Este hombre es el comandante del Comando de Combate Norte. Se llama General Glenn Van Herk, que dice que realmente, y es su opinión personal, él cree que al paso que va la situación, Corea del Norte en poco tiempo excedería la capacidad que tiene los Estados Unidos en el tema de misiles nucleares. Algo muy importante a notar es que tanto Rusia como Corea del Norte tienen unos planes en conjunto en caso de que Estados Unidos desde Ucrania quiera, por ejemplo, atacar posiciones rusas. Por ejemplo, Rusia ya está preparada para hacer una detonación con ojivas nucleares de bajo poder en caso de que escale el tema de la guerra con este famoso con estos envíos que quiere hacer Estados Unidos de estos sistemas de lanzaderas de proyectiles múltiples. Rusia, ¿qué haría? Haría una primera detonación de una ojiva nuclear táctica de baja potencia como advertencia. En caso de que prosigan, Rusia escalaría de acuerdo
a el modo como acciona los Estados Unidos. Ahora, Corea del Norte también quiere tener armas nucleares pequeñas. Así que como estamos viendo, esta sociedad entre Putin y Kim Jong-un es una sociedad bastante arriesgada, riesgosa, peligrosa para los Estados Unidos y para la OTAN. Y esto no se queda así, solamente el tema nuclear. Tanto Corea del Norte como Rusia han progresado bastante en los últimos años en el tema de ciberataques, ciberherramientas contra los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, atacando los sectores como el sector de la economía de los Estados Unidos, las facilidades nucleares, la infraestructura más crítica en los Estados Unidos, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono. Lo que pasa es que a Estados Unidos no le conviene informarle al mundo que Rusia o que Corea del Norte ha atacado su infraestructura con ciberataques. Esto no lo informan. Ahora, todos estos sistemas de ciberataques de parte de Corea del Norte no son tan sofisticados como los rusos, pero siguen siendo bastante peligrosos. Por ejemplo, desde Corea del Norte, los ciberataques que han hecho contra Estados Unidos han tenido que ver con el tema del lavado de activos, de robo a bancos, campañas de phishing, robo de documentos. Eh, yo me pregunto por qué tanto Rusia como Corea del Norte se han unido en esta campaña tan fuerte contra los Estados Unidos. No hay otra conclusión de que esto ha sido debido a estas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Corea del Norte y Rusia que han creado efectos tan devastadores, una catástrofe económica en ambos países que ha hecho que haya esta venganza, esta retaliación de parte de Corea del Norte y de Rusia. Países que en las últimas semanas, en los últimos días, han puesto lo que ocurre en Ucrania como parte en conjunto de una amenaza que ellos representarían contra la OTAN y contra los Estados Unidos. Ya vemos en este efecto dominó cómo ya no es una guerra entre dos países, entre Rusia y Ucrania, o entre la OTAN y Rusia, sino que ya les llegó un amiguito más a este escenario geopolítico, un amigo más de Rusia que se llama Corea del Norte. Y este hombre, si no, pregúntele al expresidente Trump, este hombre, Kim Jong-un, no es ninguna perita en dulce. Agradezco mucho su visita y los espero en el día de mañana. Por favor, dejen correr los anuncios, ¿sí? Con el tema de la monetización, yo no le solicito dinero alguno, sino que por favor dejen correr la publicidad. Muchas gracias y tengan todos una feliz noche o feliz